Rodrigo, muy buenas tardes. Alex, buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan y nos ven en Epicentro Estado de México, ya retomando las actividades después de esta pausa que tuvimos, ¿no? Las actividades en vivo, y bueno, pues qué bueno que nos hacen el favor de acompañarnos. El día de hoy tenemos a un gran invitado, es el licenciado Jorge Yáñez, del cual vamos a platicar de la relación de gobierno y población en tareas de protección civil. Licenciado, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a ustedes y a su público. Gracias. Primero, no sé si nos podría platicar un poquito de su trayectoria, para poder entender por qué de este tema. Así es. Bueno, en términos generales, yo me involucré en tareas de protección civil hace muchos años. Hice un curso en socorrismo y primeros auxilios allá por el 88-89 con el escuadrón SOS. Y luego, bueno, mis actividades académicas me llevaron pues primero a concluir la carrera profesional. Soy licenciado en administración y también licenciado en ciencia política por el ITAM. Y años después tuve la oportunidad entre 2009 y 2012 de colaborar en la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, bajo la dirección del licenciado José Luis Flores y de la doctora Ana Lucía Gil Mayoral. Después cursé la especialidad en Gestión Integral de Riesgos de Desastre en el 2013 en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, y tuve la oportunidad de llevar la coordinación académica de esa misma especialidad en su tercera generación, que se impartió entre el 2015 y el 2016. Eso es, digamos, a grandes rasgos a lo que tiene que ver con tareas de protección civil en las que me he dedicado, aparte de pues, otras cosas profesionales que he hecho a lo largo de los años. Perfecto. Entonces estuvo trabajando en Segov, en la coordinación. Así es, de la dirección, la Coordinación General de Protección Civil, en ese entonces se llamaba General, tenía 3 direcciones generales. Una de ellas es la Dirección General de Protección Civil, donde tuve la oportunidad de colaborar. Y bueno, ahí hacemos trabajo de todo tipo relacionado con la atención de emergencias, el monitoreo de fenómenos, la coordinación de información cuando eran emergencias tanto nacionales como internacionales, la evaluación de los apoyos que México dio, por ejemplo, a Haití en el caso del sismo del 2010, o la misión que se mandó a Japón con el sismo en marzo del 2011. Entonces tuve oportunidad de involucrarme pues, en prácticamente todos los aspectos de la atención de emergencias. Mucho desde aquí, desde México, pero también participé en terreno, por ejemplo, durante el sismo en Mexicali en abril del 2010. ¿Y qué experiencia, por ejemplo, de esa participación en Mexicali nos puede dar sobre lo que es el gobierno y la población civil? Sí, bueno, lo que nosotros vemos en ese entonces desde la perspectiva del gobierno es que lo que ha privado durante muchos años en la relación entre el gobierno y la sociedad es la desconfianza. Desconfianza que se ha ganado evidentemente pues, por casos de corrupción, porque la gente demanda bienes o servicios que el gobierno eventualmente no cumple, porque durante muchos años, por ejemplo, tuvimos procesos electorales que no podíamos calificar ni de legales ni de legítimos. Entonces, este sentimiento de desconfianza también lo vemos cuando se trata de temas de protección civil. Entonces, es muy complicado desde el punto de vista de la autoridad sumar esfuerzos con grupos organizados o no organizados de las personas cuando se trata de atender una emergencia. Voy a comentar, por ejemplo, con lo que mencionas del caso en Mexicali. Después del sismo, que fue el domingo 4 de abril, nosotros llegamos de Ciudad de México. Nos ayuda, por supuesto, la diferencia de horario, que son 2 horas menos en Mexicali, pero llegamos esa misma noche. Hicimos unas primeras evaluaciones en hospitales, y lo que notamos en los 2 hospitales que fuimos esa madrugada es que, a pesar de que a los médicos se les decía que el hospital no presentaba un riesgo inminente de colapso, pues ellos simplemente no lo creían. Y como nosotros no podíamos emitir un dictamen técnico autorizado porque no iba ningún ingeniero con nosotros, pero teníamos los elementos suficientes para ver que no había una situación de riesgo inminente, de cualquier manera no nos creían, y entonces tenían a los pacientes en el estacionamiento. En esas épocas, bueno, todavía en Mexicali es un clima muy extremoso y estaba saliendo, digamos, del frío extremo del invierno, todavía no se dan los calores del verano, pero de cualquier manera es muy difícil, ustedes lo saben, pues atender a personas cuando no están en un lugar adecuado ni con los instrumentos adecuados. Entonces, ahí por más que se les decía, mira, no hay ningún riesgo, pueden seguir trabajando,
los médicos, incluso siendo ellos también de alguna manera servidores públicos, aunque del Estado, no te daban el beneficio de la duda ni la confianza para ellos hacer su tarea, por más que uno se los estuviera mencionando, ¿no? También lo vimos, por ejemplo, cuando se estaban haciendo las evaluaciones de los daños que había habido, porque en el caso de Mexicali es una zona importante en términos agrícolas, y los daños que hubo en el campo fueron muy cuantiosos, no en términos de personas, pero sí en términos de daños materiales. Mexicali depende mucho de la agricultura por irrigación, es decir, por canales, y los canales sí se dañaron pues por efecto del sismo, ¿no? Entonces hubo episodios de licuefacción. Entonces, por un lado había cosechas inundadas, ¿no?, por la licuefacción, y por otro lado no estaba llegando el agua a otras cosechas porque los canales se habían lastimado, ¿no? Y entonces veíamos esas peticiones que luego tienden a llegar a ser incluso agresivas, pues de que la gente se desespera, que quiere apoyos inmediatos, ¿no? En este caso la gente que trabaja en el campo, y se ve otra vez esa actitud de que lejos de sumar, como población yo voy y te exijo gobierno que me resuelvas un problema, ¿no? Entonces la verdad es que sí es una situación que tiende a ser complicada cuando no hay estos elementos mínimos de confianza entre lo que desde el punto de vista de un servidor público le puede pedir y esperar a la población y lo que la población está esperando que el gobierno cumpla. Claro, sí, es que como bien dices, muchas veces la población espera que el gobierno quiera resolver todo, ¿no? Y también hay veces que se pueden sumar esfuerzos, ¿no? Y la población también puede apoyar al gobierno a que las cosas solucionen de mejor manera, ¿no? Así es, eso lo vimos, por ejemplo, tanto el episodio del sismo del 85 como el que acaba de ocurrir ahora en septiembre del 2017. Sin embargo, algo que debimos haber aprendido del 85, que yo personalmente creo que no se aprendió, es que no es suficiente las ganas de ayudar ni las ganas de aportar. Hay que saber cómo hacerlo. Y muchas veces, si no sabes cómo hacer una tarea especializada, lo mejor es que te dediques a hacer algo que sí sabes hacer. Es decir, parece que en estos 32 años se genera el gran mito de que el que no sale y saca a alguna víctima de entre los escombros, pues entonces como que él no hizo nada. Cuando la verdad es que no es cierto, ¿no? Es decir, de toda esa cadena de esfuerzos que se requieren para que un grupo de rescatistas pueda atender a una víctima y extraerla de un inmueble colapsado, pues atrás hay un gran equipo que no se ve, pero sin ese gran equipo difícilmente se puede llegar a eso, ¿no? Entonces hemos llegado un poco al absurdo de que si no estamos todos, población y organismos gubernamentales, rascando en el concreto y en el escombro, entonces parece que no estamos haciendo nada. Cuando realmente todos, independientemente de cuál sea nuestra especialidad, sea o no profesional, técnica o lo que sea, la verdad es que sí podemos apoyar en una situación de emergencia o desastre porque hay muchísimas tareas que cumplir. Pongo como ejemplo el grupo que se organizó en Verificado 19S, ¿no? Pues gente experta en tecnologías de la información, en manejo de bases de datos, que utilizó su expertise, digamos su especialidad, para sumar en tareas que permitieran pues, verificar que se necesitaban esos insumos, en dónde se necesitaban, es decir, los recursos de por sí escasos, enviarlos donde realmente hubiera necesidad de ellos, ¿no? Entonces la verdad es que una frase de Ana Lucía Gil que a mí me gusta mucho y la comparto es que las tareas de protección civil para ser exitosas es la suma de todos esos pequeños esfuerzos que desde nuestras respectivas áreas de especialidad podemos estar haciendo. ¿Por qué digo que yo creo que no se aprendió? Porque entonces muchos grupos con ganas de apoyar y con ganas de participar y gente en lo individual sin tener la especialidad necesaria se querían ir a meter a los lugares donde estaba habiendo tareas de rescate en estructuras colapsadas, ¿no? Y eso por un lado obliga a los grupos que están trabajando ahí, bueno, a desviar sus tareas para poner seguridad, pero también los pone ellos en riesgo. Y entonces no hay peor operación de emergencia que donde un primer respondiente se lesiona o pierde la vida, ¿no? Eso es digamos, el fracaso de cualquier operación. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la población en general, a lo mejor también es parte a veces del gobierno que no lo transmite concretamente, ¿no? Pero no ha habido ese esfuerzo de prepararse. Es decir, sabemos que puede haber un desastre en cualquier momento, entonces vámonos preparando si lo que queremos es apoyar en esas tareas especializadas. Si no tenemos una especialidad que nos permita irnos a meter a zonas siniestradas, pues mejor participemos en lo que sí sabemos, ¿no? Hacer trabajos de mecanografía, meternos a la computadora,
contestar teléfonos, es decir, hay muchísimas cosas bien importantes que hacer que nos permite sumar esfuerzos. Pero si queremos apostarle a que es la impericia o la imprevisión la que va a resolver las situaciones críticas, pues la verdad es que no es así, ¿no? Que bueno, ahí viene mucho el choque de la población civil y las autoridades, ¿no? Como bien lo dijo ahí la misma, aunque no era población civil, los médicos que eran del gobierno no permitieron ingresar nuevamente al hospital a esos pacientes, la experiencia que tuvo. Yo creo que aquí igual el choque de las mismas autoridades civiles y militares, un choque bastante impresionante. No sé si ahí tuvo alguna participación en la que nos pudiera nutrir un poquito. Mira, durante el tiempo que yo trabajé en la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, teníamos mucho contacto con las Fuerzas Armadas, tanto con el Ejército como con el personal de Marina. Lo que yo pude ver en esos 3 años y medio es la disciplina absoluta de las Fuerzas Armadas y su, digamos, alineamiento a las decisiones de la autoridad civil. Eso es lo que a mí me tocó ver. Probablemente en otros ámbitos sea distinto, porque finalmente las Fuerzas Armadas no solo están participando en tareas de protección civil, sino, por ejemplo, en el combate a la delincuencia organizada. Pero lo que yo sí vi, y más de una vez, es que lo que mencionaba la coordinadora general en una reunión, para ellos era una orden, ¿no? Y desde pones tantas toneladas en un avión y el avión se descarga en Veracruz, en Tamaulipas, donde fuera la inundación, y orden que no se discutía y que así se tomaba, ¿no? Entonces, en esa parte yo al menos sí veo que hay una alineación dentro del gobierno entre los esfuerzos de la protección civil, digamos civil, por parte de la Secretaría de Gobernación y las Fuerzas Armadas. Lo que sí se ve, digamos, obstaculizado es cuando este elemento de desconfianza se da, digamos, a nivel un poco de calle, que era lo que yo decía, por ejemplo, en los lugares donde hubo inmuebles colapsados, ¿no? Lo que podíamos ver, y por parte a veces ahí los medios de comunicación tampoco fueron necesariamente de ayuda, es que lo que decía alguien que se presentaba como socorrista de un grupo de la sociedad civil, se le tomaba como una verdad absoluta y no se cuestionaba por encima de lo que dijeran las autoridades que estaban en el sitio, pues con la representación de mantener la seguridad y las tareas de rescate, ¿no? Entonces es lo que les menciono, cuando hay estos niveles de desconfianza, entonces para un grupo de la sociedad es muy fácil decir, es que al gobierno no le creo nada, y cualquier otro que no sea del gobierno que me diga algo, a él sí le creo, ¿no? Entonces, digo, el caso paradigmático de la madrugada en el colegio Repsame, ¿no? Donde sale un señor pues que nadie conocía a pedir viguetas y una serie de materiales porque estaba en vivo y lo estaban transmitiendo la gente de Televisa. Bueno, pues digo, es paradigmático porque pues el señor no era nadie en términos de que no estaba cumpliendo ninguna función reconocida en los rescates, no tenía ni el conocimiento ni la información para pedir lo que estaba pidiendo, y entonces todo eso se vuelve conflictivo, ¿no? Entonces se gastan esfuerzos en conseguir material que pues, no se necesitaba, ¿no? Pasando por encima de la autoridad, de los responsables de la seguridad y de las operaciones de rescate. Entonces estos elementos de desconfianza, hay manera de irlos, digamos, reduciendo, subsanando, pero debe de haber voluntad de ambas partes, ¿no? Y ahí sí yo tengo la impresión de que los grupos de la sociedad civil tienden a ser a veces muy reacios a colaborar en ocasiones con el gobierno. No estoy generalizando porque no lo podemos generalizar, pero lo que se vio pues, en estos últimos días, bueno, en el caso de los sismos de septiembre, pues es la impresión que me da, ¿no? Es decir, si yo vengo de la sociedad civil, yo soy honesto, yo sé lo que pasa, y si el gobierno no quiere que me meta a un inmueble es porque algo oscuro hay, es porque hay toda una historia ahí de confabulación y demás, ¿no? Entonces así pues la verdad es que es muy difícil sumar esfuerzos. Exacto, eso que mencionas es muy cierto. Muchas veces se tiene la idea de que a lo mejor no te dejan entrar como persona civil porque hay algo que ocultar o porque quieren tapar cierta información, cuando a lo mejor no, más bien están tratando de poner un cierto orden para que la gente no vaya a salir más lastimada, o sea, no se vaya a hacer una emergencia más grande de lo que ya es, ¿no? Y entonces, pero bueno, muchas veces eso la sociedad civil, como bien dices, no lo entienden del todo, y es cuando se crea ahí un cierto conflicto, ¿no? Que desgraciadamente si no hay una persona que
tome un control adecuado de la situación. Hablemos en el caso que nos mencionabas, ¿no? de Ana Lucía, y en el caso que tuvimos del coordinador actual, ¿no? O sea, se sale a decir cifras que todavía no se tiene una exactitud, se le deja de escuchar durante tiempo, no hay una autoridad que esté dándonos una información de lo que realmente se requiere, se necesita, se ocupa. Pues tiene que salir la población civil a decir, necesitamos esto porque yo estoy aquí, lo estoy viviendo, lo estoy viendo ahí, ¿no? Sí, mira, por un lado, efectivamente, los vacíos, es un principio de la física, tienden a llenarse, ¿no? Entonces, cuando hay un vacío informativo, bueno, pues los medios tienden a llenarlo con lo que encuentran a la mano, ¿no? Una parte importante del manejo de cualquier crisis empieza por el manejo de la información, pero que no se confunda manejo con control, porque cuando la gente utiliza la palabra control, viene la desconfianza y creen que lo que se quiere es ocultar. No es necesariamente así. Por manejo de la información estamos hablando, efectivamente, hacer una verificación de qué se requiere, hacer una revisión de que realmente eso es lo que se requiera o eso es lo que está sucediendo y después comunicarla de forma que se entienda, ¿no? Típicamente las operaciones de grandes desastres como el que vivimos en septiembre obligan a que haya un vocero único, porque si no nombras un vocero único pasa pues lo que vimos. Entonces todo mundo cree que tiene capacidad y autoridad para hablar a nombre de, en este caso, del gobierno o de las operaciones que se están realizando. Efectivamente, no vimos un vocero único por parte del gobierno federal. Entonces, pero eso sucede porque incluso los planes que había para atender, había incluso uno que se llamaba Plan Sismo, que era el nombre corto, pero era Plan de Respuesta ante un Sismo y o Tsunami de gran magnitud, ¿no? Que se había venido trabajando muchos años bajo la hipótesis del gran sismo que se espera en la brecha de Guerrero y muy probablemente la generación de un tsunami en esa zona. Si uno ve la versión incluso pública de ese plan con lo que sucedió, pues vemos que la verdad es que no aplicaron prácticamente nada. De hecho, todavía hace 2 o 3 años, en uno de los simulacros del 19 de septiembre, se hizo un simulacro de los que se llaman a gran escala, es decir, que se movió equipo, y en el caso de la Ciudad de México ese plan preveía tener 5 centros coordinadores, cada punto cardinal y uno en el centro. Entonces, en ese simulacro se movió equipo, se instalaron los puntos coordinadores y demás, pero ahora que fue realmente la situación, la hipótesis y el desastre, nadie vio esos 5 puntos coordinadores. Así es, no se aplicó. Y ahí es cuando efectivamente la población tiene la razón en lo que mencionaba. Si tú como gobierno estás comprometido a hacer una serie de acciones, en este caso particular en tareas de protección civil, y cuando sucede el evento no las haces, pues entonces ¿qué confianza se le va a tener al gobierno? Y por lo tanto se vuelven creíbles todas estas historias que han estado saliendo también de paramédicos que dicen estar certificados por INSARAG y entonces van y... O sea, una serie de... Es así, disculpen la palabra, pero son una serie de tonterías, ¿no? Que los medios reproducen sin estar necesariamente verificando esa información. Pero un poco como mencioné al principio, esa desconfianza de la población hacia el gobierno, pues ha ganado a pulso, y no con un evento, sino con muchos años, de que de diversa manera la gente va perdiendo confianza en sus autoridades, ¿no? Pues desde la seguridad pública, que te recojan la basura, que te provean de agua potable y una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, sí se puede trabajar para restablecer esos lazos, pero sí tiene que haber claridad sobre qué espera el gobierno de la población, ya sea organizada o incluso a nivel de personas individuales, y el gobierno que se compromete y cumple en estas materias de protección civil. Claro. Y no nos vayamos... Sí. Y no nos vayamos muy lejos, ¿no? En el Repsamen, el general tuvo que desmentir una información que dio por la mañana, y por la tarde tuvo que desmentir esa información que no era correcta, ¿no? Nunca existió fría. Así es, pero mira, para mucha gente eso es criticable, por ejemplo, ¿no? Pero realmente en el fondo no lo es. Es decir, todos nos podemos equivocar cuando el error es de buena fe. Lo que es criticable es querer tapar un error con un segundo error. Entonces, hubiera sido peor mantener una mentira que sabes que es mentira, ¿no? A tener que dar la cara y decir, ¿saben qué? Esta información, después de X número de horas, después de X número de trabajos en sitio, la verdad es que no se puede confirmar.
Entonces, de que debió ser un trago amargo para militares de ese rango, que en este caso creo que era la Marina la que estaba ahí, pues debió serlo, ¿no? Pero la verdad es que eso es preferible y eso habla de profesionalismo a que hubiera sucedido lo contrario. No, pues ahora me esmero, como no me quiero desmentir y no quiero parecer que me equivoqué, pues entonces llevo ahora sí eso, ya no iba a ser una mentira, ya iba a ser un mito, ¿no? Claro, alimentar la... Exactamente, ¿no? La gente debe de entender que en las primeras horas, y no las primeras 2 o 3, sino las primeras 36, por ejemplo, de un evento como el que se vivió con el sismo del 19 de septiembre, va a haber información contradictoria, insuficiente, de todo tipo. ¿Por qué? Pues es perfectamente entendible cuando en una zona como es Ciudad de México, más la zona metropolitana del Valle de México, de más de 25 millones de habitantes, sucede un evento así. Es decir, no podemos esperar que la información que nos den en los primeros minutos sea realmente lo que está sucediendo. Y también, y lo voy a comentar, porque incluso hay protocolos de grupos de respuesta del gobierno cuya primera respuesta es retirarse de sus puestos de trabajo. Lo que la verdad es que eso no debería de suceder. Pero si los encargados de recabar la información de lo que está sucediendo en términos de daños, de derrumbes y demás, pues se tienen que ir a su casa o tienen que evacuar el edificio donde acostumbran trabajar y no tienen un sistema alterno de comunicación, bueno, pues es entendible que las primeras horas van a ser caóticas. Confusas. Así es. Y en ese sentido, pues lo debemos de entender como población. O sea, eso va a suceder aquí y en cualquier lugar. Y la verdad es que la tecnología, si bien nos facilita el contacto diario, cada vez se vuelve realmente más frágil, ¿no? Es decir, basta que no haya energía eléctrica, pues para que nos quedemos incomunicados, ¿no? Porque nos hemos ido olvidando o hemos ido dejando otros sistemas de comunicación, por ejemplo, que no la requerían, como el teléfono fijo, ¿no? Entonces eso sí lo debemos de entender. Lo que sí el gobierno después nos debe de resarcir como servicio es, bueno, ya pasaron algunas horas, ordénate y ahora sí, aplica los planes que supuestamente diseñaste, aplica los planes que supuestamente probaste a través de tus simulacros para minimizar los daños que están sucediendo y para responder a la crisis y a la emergencia. Y entonces ahí es donde yo creo que también por parte del gobierno pues se quedaron muy cortas todas las autoridades, ¿no? Tanto las de Ciudad de México como las federales. Yo digo, esto es una opinión personal, Sí, no sé, claro. A lo mejor la compartes, a lo mejor no, pero yo he visto un cierto retroceso en esta administración con lo que ya se había avanzado en la administración pasada, ¿no? En diferentes cosas, ¿no? En cómo responden, incluso el contacto que se tenía ya con la población, que es más o menos el tema que estamos tratando, pero no en cuestiones de emergencia. O sea, la administración anterior era mucho más abierta a que grupos de la sociedad civil se acercaran a tratar de hacer algo en conjunto que la administración actual. Hoy en día tú a lo mejor como una asociación de la sociedad civil, te quieres acercar a la coordinación, te quieres acercar a la autoridad y son muy reacios, ¿no? Y no nada más no te apoyan, no suman, sino que te tratan de echar para atrás lo que tú quieres tratar de hacer como sociedad, ¿no? Entonces, yo en esa parte siento que ha habido un retroceso en cómo se llevaba con la administración anterior, donde creo que había habido un poco más de avance, ¿no? Sí, mira, hay diversos testimonios que me mencionan en ese sentido, ¿no? Es decir, ha habido obstaculización incluso para la celebración de congresos, de eventos. Es decir, se dicen, si invitas a X, Y o Z, pues olvídate del apoyo que te vamos a dar, ¿no? Es decir, sí hay testimonios en ese sentido, ¿no? Pero mira, aunque no hubiera esta parte testimonial, se vio durante la respuesta, ¿no? Yo creo que muestra de esa desconfianza es que si uno ve, por ejemplo, fotografías del Coordinador Nacional de Protección Civil días después de los trabajos de rescate, si uno analiza las fotos con calma, pues nada más se ve él y otro funcionario de gobernación, ¿no? Entonces se ven un poco como las fotos que dicen que se toman los diputados en tribuna cuando no hay nadie, ¿no? Es decir, está el salón de sesiones cerrados y ellos posan para la foto, ¿no? Si de veras hubiera este reconocimiento típicamente de los grupos que se dedican a tareas de protección civil especializada con el gobierno, pues hubiéramos visto que hay ahí apoyo, ¿no? Pero la verdad es que nuevamente no se dio, ¿no?
y otra vez no se vio porque, como mencionaban al principio, bueno, pues ¿quién fue la cara de la respuesta? Si uno tuviera que decir quién fue el funcionario principal de la respuesta en Ciudad de México, pues difícilmente puede hablar uno de una persona, porque la verdad es que no lo hubo. Cuando claramente la Ley General de Protección Civil le da ese papel al Coordinador Nacional de Protección Civil. Esta cerrazón hacia los grupos probablemente tiene que ver con lo que llaman el estilo personal de gobernar, pero también es consecuencia de una muy mala Ley General de Protección Civil que tenemos. Y esa sí se trabajó desde la administración anterior, digo, hay que reconocerlo, ¿no? Se promulgó en el primer semestre del 2012. Y es una ley que va lejos de entender que las tareas de protección civil van de abajo hacia arriba, es decir, hemos diseñado este sistema desde hace más de 30 años con el autocuidado personal, el cuidado de la familia, el cuidado de la comunidad, y de ahí brincarlo ya a las figuras político-administrativas, el municipio, el estado y la federación. La ley va en sentido contrario a eso, es decir, la ley buscó concentrar, incluso parece que el cambio de nombre de la coordinación parece nada más una cuestión menor, pero no lo es. Pasó de ser una coordinación general, que eso qué quiere decir, coordinar, hay muchas maneras de definir la palabra, pero a mí la que más me gusta es mandar con orden. Es decir, el coordinador no es una figura que la gente debiera de pasarse por encima, ¿no? Pero las órdenes que él debe de dar deben de darle sentido a la respuesta y por eso es mandar con orden. Cuando pasas de coordinar generalmente, lo que quiere decir es que sumas esos esfuerzos de los municipios, de los estados, de la federación, incluso con los de los grupos de la sociedad civil. Y no solo los grupos, con las personas individuales que quieren participar de alguna manera en las tareas. No hay que olvidar, ¿no? Y esto yo sé que su público lo sabe, pero para volverlo a subrayar, que las tareas de protección civil no se limitan a la respuesta ante un incidente. Vienen desde prever los riesgos que puede haber, prepararse para ellos, hacer tareas para reducirlos y ya, en caso de que suceda lamentablemente el evento, ahora sí responder. Pero es decir, hay tareas en un continuo y no todo es ponerme el casco e ir a sacar gente, ¿no? Entonces, cuando hablas de una coordinación general, entonces le estás dando un trato de pares, aunque no lo seas, al municipio, al estado y a los otros grupos. ¿Por qué? Porque todos vamos a sumar en estas tareas. Pero cuando le llamas una coordinación nacional, entonces ya le estás quitando ese reconocimiento de pares a los otros estamentos y entonces te vuelves tú la gran figura, ¿no? Incluso hay excesos en la ley como que señalan el coordinador nacional es responsable del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil. Bueno, pues imagínate si un funcionario, el que sea, va a ser responsable de que en la última oficina, del último municipio, del último estado de este país, se estén llevando las cosas bien en materia de protección civil. Pues eso es un sinsentido, claro, ¿no? Es imposible. Así es. Por eso las tareas, cada quien debe de tener responsabilidad en su ámbito de control, aunque no seas funcionario, ¿no? Pero si yo no hago responsable al funcionario de un municipio de las tareas de protección civil, ¿por qué el coordinador nacional habría de serlo? No, es el del municipio y es el del estado y luego sí será el de la federación. Pero entonces esta ley, en lugar de repartir horizontalmente las tareas, las puso otra vez de manera vertical. Es decir, con una visión realmente que en términos de administración pública retrocede muchos años en todos los aspectos, ¿no? Entonces, si una sola figura es responsable de que todo funcione, entonces, ¿por qué habría yo, si soy funcionario de un municipio, de cargar con cierta responsabilidad? No, pues la ley dice que el responsable es él, que él lo resuelva, así es, y a ver quién le ayuda, y a ver quién mete las manos, ¿no? Y entonces, viene desde ahí, ¿no? No solo el estilo particular que tengan ellos y su confianza o no que tengan hacia la sociedad civil, pero también porque la ley se cambió, digamos, la perspectiva. ¿De qué otra manera lo podemos ver en la ley? Hay una sección que se redactó para el caso de los donativos, ¿no? Pero otra vez, si uno lee, es un poco como construimos el sistema electoral, ¿no? Tenemos un mamotreto enorme de código electoral, que si uno lee disposiciones y disposiciones, pues están basadas en la desconfianza. Entonces, la parte de los donativos también está basada en la desconfianza, ¿no? Entonces, dice palabras más, palabras menos, que si yo quiero abrir un centro de acopio, tengo que tener autorización previa de la Unidad Estatal de Protección Civil. Pues ya veo yo que en medio de la emergencia esté la gente, en el caso de Ciudad de México, de la Secretaría, sí, tráeme tu solicitud, yo la checo. Sí, haciendo Eso todo el no trámite, sucede, ¿no? así es decir, una tarea que históricamente ha sido la organización de la sociedad para con la propia sociedad, como los centros de acopio,
¿por qué se la quiere apropiar el Estado o el gobierno? La verdad es que no tiene lógica, ¿no? Y ya vimos que prácticamente tampoco se cumplió. O alguien va a ir a decirle a Carlos Slim, oye, ¿tú no tenías autorización para que vía de tu fundación recibieras donativos? Pues claro que no, ¿verdad? Pero ni a Carlos Slim ni a la última iglesia de tu colonia, que típicamente son del tipo de organizaciones que de inmediato abren centros de acopio y buscan cómo ayudar a la gente ahí de su grupo, ¿no? Los scouts son otra que es típica, es decir, todas estas sociedades intermedias, ¿no? Que típicamente hacen ese trabajo. Nadie iba a ir a pedir una autorización. Y si hubieras tenido funcionarios públicos dedicados a dar autorizaciones, pues ahí sí les preguntarías, oye, tú deberías estar haciendo algo para la emergencia, no un trámite administrativo. Entonces, estas tareas que históricamente la sociedad se ha organizado solita para apoyarse ella sola, la ley de pronto dice, no, los donativos se tienen que manejar así, tienes que tener autorización previa. Y no creas que te voy a dar recibo deducible banco, no, los recibos deducibles de impuestos, es decir, están revueltas una serie de disposiciones que son inaplicables, pero otra vez que tienen su fundamento en esa desconfianza. Ha habido, ahora, ¿por qué? Pues, el mito de que, es que si tú vas y donas al Teletón, le estás ayudando a Televisa a reducir impuestos. Es decir, historias, ¿no? Que no tienen lógica, pero como en su momento no se detienen, entonces se vuelven parte de este ideario, ¿no? Que mucha gente comparte indebidamente, que las lleva pues a tener actitudes que no son las adecuadas. Muy bien. Y bueno, ya hablamos de tu experiencia, nos hablas de la falta de credibilidad de las autoridades, con las autoridades, la intervención de la población civil, que bueno, la población civil va a intervenir con una autorización, ¿no? O sin una autorización, con capacitación o sin capacitación. ¿Por qué no? Digo, yo me pregunto y he visto que ante estos casos ya están previamente organizados y capacitados, y digo, no nos vamos muy lejos, simplemente Iztapalapa, el día de hoy. La gente de Iztapalapa, la población de Iztapalapa, ellos son una extensión de la Coordinación de Protección Civil de Iztapalapa. Ellos ya tienen una capacitación y saben qué van a hacer no nada más en sus casas, sino también en sus calles, en sus colonias, en sus demarcaciones. ¿Por qué eso no llevarlo a un nivel nacional? No sé si antes existía ya un plan parecido o a lo mejor existe y se omitió. Digo, yo alguna vez, al igual que tú, estuve hace algunos años en los cuerpos de emergencia y recuerdo haber leído dentro de la literatura que nos hacían leer mucho en aquellos entonces para poder, antes de llegar a salir a un servicio, sobre los tratados internacionales y eso, y por ejemplo ahí figuran, no sé, los scouts, ¿no? En Veracruz por ahí figuraron los rotarios, o sea, grupos ya establecidos que ya tenían finalidades específicas y ahorita, digo, no sé, tuvimos nosotros aquí una invitada de la asociación de scouts y nos platicaba su experiencia cuando llegó a la Cruz Roja y se encontró con que pues no había no es gobierno, somos después una IAP, pero no estaba ya organizado ok, a ti te corresponde a esto, ¿no? O sea, tuvieron que pasar por un filtro donde negaron la entrada a menores de edad, en esos menores de edad, y fue por otros menores de edad. Entonces, ante esto, ¿qué tú nos puedes contar? Sí, mira, lo que mencionas de Iztapalapa es un muy buen ejemplo de cómo las cosas, cuando tú permites que cada ámbito de responsabilidad trabaje, puede trabajar muy bien. Efectivamente, el primer contacto ya de gobierno con la gente, pues a nivel nacional es el municipio, que bueno, en el caso de Ciudad de México son las delegaciones o las demarcaciones territoriales. Efectivamente, cuando tú haces un esfuerzo por acercar a la gente, primero por informarle cuáles son los principales peligros a los que está expuesta, ¿no?
¿Por qué? Pues porque yo no puedo saber qué puedo hacer para reducir el riesgo si ni siquiera sé qué peligros son los más comunes que me ocurren. Entonces hay ahí efectivamente un trabajo, digamos, de la autoridad gubernamental hacia la gente, decir, mira, típicamente aquí lo que más nos sucede en Iztapalapa pues son las inundaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues en la ciudad llueve mucho y porque somos una demarcación que históricamente ha tenido falta de infraestructura y porque además aquí teníamos el antiguo lago y entonces también la orografía pues nos hace que nos vayamos a inundar. Bueno, la gente ya sabe que ese es su principal peligro. Bueno, ahora ya que saben cuál es su principal peligro, identificar de manera un poco más detallada dónde es donde sistemáticamente se están inundando, ¿no? ¿Para eso qué necesitas? Bueno, pues necesitas documentar cada evento negativo que te suceda. ¿Para qué? Pues para hacer un esfuerzo para que en el futuro no te vuelva a suceder, ¿no? Entonces ahí sí hay un esfuerzo de la autoridad por decir, mira, los últimos 2, 3, 5, 10 años, estos son los puntos donde sistemáticamente nos hemos estado inundando. Bueno, vamos a analizar qué sucede. Puede ser por muchos motivos, porque de plano a lo mejor ya no tiene remedio la pendiente del terreno, porque a lo mejor son coladeras que sistemáticamente la gente, si están cerca de mercados o de comercios, pues tira cosas que no debería, por el motivo que sea. Pero entonces ya tienes muy buena información. Y ahora sí, con esa información pues aplica de la mano de la propia población las medidas que necesitas para reducir esos peligros. Efectivamente, estos organismos intermedios, como los scouts, los clubes de rotarios, cualquier otro grupo organizado, son muy útiles porque ellos ya conocen a más personas, las saben organizar, saben cuáles son sus preocupaciones. Y entonces como autoridad, en el caso de Iztapalapa, además que es la demarcación más con mayor población de la ciudad, en lugar de ir a tocar, no sé, 750,000 viviendas o las que tengan, no lo sé, pues entonces te vas con grupos localizados que te ayuden a multiplicar ese mensaje y a organizar a la gente, decirle, mira, la temporada de lluvias, que ya sabemos que va de mayo a octubre, noviembre, bueno, vamos a estar emitiendo un alertamiento todos los días en caso de que esperemos lluvia fuerte, y entonces tú ya tienes que saber qué hacer, si tienes que poner costaleras, si tienes que estar limpiando todos los días las coladeras fuera de tu casa, guarda tus documentos, es decir, todas las acciones que necesiten para que cuando se presente el evento se reduzca el daño. Pero como vemos, esto lo tiene que hacer la autoridad, que es el primer contacto, que es el municipio, ¿no? O en este caso la delegación. No podemos esperar que la Secretaría de Protección Civil de la ciudad haga ese trabajo, porque entonces imagínense, necesitaríamos una dependencia con no sé cuántos miles de burócratas que pues no vamos a tener, ¿no? Y mucho menos esperar que a nivel nacional sea quien los haga, ¿no? Porque además debemos de partir del principio, que no es que se cumpla siempre, pero la mayor parte de las veces, que la autoridad local es la que mejor debe conocer cuáles son los peligros que ocurren en su demarcación territorial. No porque hayan vivido ahí 30 años, pero bueno, pueden allegarse de registros históricos, de registros hemerográficos, de pláticas con gente que sí ha vivido 30, 40, 50 años en las colonias y que recuerdan grandes eventos que le pueden dar buena información a uno para diseñar sus planes de mitigación y de respuesta en su caso. Ok, sí, yo creo que también en esto tiene mucho que ver la aceptación de la ayuda y de la información que la autoridad le da a la población cuando ellos, hablando de la población, se dan cuenta que la autoridad sí se está involucrando realmente con lo que les está pasando, con su caso real. Es decir, si tienen el problema de la inundación, o sea, llegan y les dan soluciones reales, les dan información real, ¿no? Porque si tú tienes el problema de que cada año se te inunda tu casa, pero llegan y te hablan de incendios o cosas que no tienen nada que ver con tu problema real, entonces es cuando dices, bueno, pues, ¿a qué vienes, no? O sea, pero si tú, también no porque lo otro no sea importante, pero si tú los empiezas a enfocar de manera inmediata en el problema que ellos tienen, entonces como que se dan cuenta que sí te está importando, a ti como autoridad, sí te está importando lo que a ellos les pasa. Y es cuando ellos se abren a recibir esa información o esa ayuda del gobierno, ¿no? Así es, finalmente una relación de confianza, digamos, depende de muchos factores, pero empieza por intercambiar información que podamos verificar, ¿no? Incluso sea una relación de confianza entre amigos, entre parejas, entre gobierno y sociedad. Si tú vas y me dices algo que yo al día siguiente encuentro que es falso, bueno, pues entonces ¿cómo vamos a construir esa relación de confianza? Y lo que mencionas es efectivamente, ¿no? Es decir, si yo sé que, o yo analicé que tu principal peligro es las inundaciones
y voy y te ayudo, y viene la temporada de lluvias y no te inundaste, pues por supuesto que va a hacer clic positivo con la gente que ve efectivamente, oye, lo que vienen y me dicen, sí ocurrió, lo que me dijeron para que yo no tuviera daños, sí lo hice, ¿y cuál fue el resultado? Pues que o no tuve, en la medida que te haga sentido lo que te están diciendo, porque ya lo has vivido, o porque le pasó a tu vecino, o porque incluso viste en las noticias que sucedió en algún otro punto de la ciudad, pues entonces sí, ahí empiezas a trabajar en esa relación de confianza. Pero además, uno de los problemas que tienen que ver no solo las tareas de protección civil, sino todas las tareas de gobierno, es el poco tiempo que tenían las administraciones municipales, que era de 3 años, sin posibilidad de reelegirse inmediatamente. Ahora ya cambió a nivel constitucional, y para el caso de Ciudad de México, que ya van a ser alcaldías, se van a poder reelegir para un periodo, y las presidencias municipales en el país también. Entonces eso también ayuda, porque tener solamente 3 años de administración, buenos proyectos que van caminando, como el que mencionan de Iztapalapa, pues se puede ver interrumpido con el cambio de administración. Entonces sí es un buen punto que las administraciones tengan más años para que permitan madurar proyectos. Recuperación lo realizaron con SCI a la población y grupos voluntarios. Se les brindó información sobre las operaciones, se les asignaron tareas y colaboraron con nosotros. Las Fuerzas Armadas fueron parte de las decisiones. A las familias de las víctimas les asignamos atención e información. Al final se cumplieron los objetivos tácticos y estratégicos con los medios de comunicación como testigos y aliados. Así es, digo, lo que hemos estado platicando en estos minutos, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando permite sumar las tareas de gobierno en sus distintos niveles con los de la gente, pues al final va a haber problemas, por supuesto, nadie espera que las cosas sean así muy suavecitas, pero al final lo que importa es eso, ¿no? Disminuir los daños, disminuir el sufrimiento y pues la pérdida de vidas humanas. Así es. José Luis Flores nuevamente. Jorge Yáñez fue mi director adjunto de emergencias en Segov. El próximo 16 de enero tomará posesión como subdirector de emergencias en Miguel. Miguel. Sí, así es, pero como todavía no estoy, entonces por eso que... Perfecto. Bueno, pues ya lo hizo público. Así es. Pues felicidades, ¿no? Muchas gracias. Un buen equipo que está formando José Luis Flores. Así es. Él junto con... Y nuevamente Luis Eduardo, para rematar, de Iztapalapa para el mundo, ¿no? De Iztapalapa para el mundo. Así es. Sí, digo, realmente yo creo que se ve que los perfiles que deben de tener las diferentes coordinaciones, los titulares de protección civil estatales y delegacionales municipales, creo que esta diáspora, de cierta forma, como la llamas, fue buena en el sentido de que hubiera sido excelente que personas como ustedes hubieran estado en el momento de 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, es bueno en el sentido que nos podemos percatar que necesitamos personas con perfiles más preparados para poder lograr lo que está haciendo José Luis, integrando equipo en un equipo como el que está integrando y el que vas a integrar tú, Luis Eduardo, el equipo que ha integrado, y bueno, algunas otras delegaciones y municipios, no solamente en el Estado de México y Ciudad de México, sino a nivel nacional, que se han dispersado, y bueno, esto nos da para que en cada una de esos titulares se tengan los perfiles que se tenían en ese gobierno federal, ¿no? Sí, mira, y lo que muestra esto también es que tampoco es asunto nada más de recursos, ¿no? Es decir, es tener una idea de trabajo, es echarla a andar con los recursos que tengas, ¿no? Es decir, puedes tener el mejor centro de monitoreo o el mejor centro de operaciones, pero si no tienes las ganas de echarlo a andar, la actitud, y sí, efectivamente, también los conocimientos para hacerlo, pues la tecnología no te va a resolver nunca el capital humano, ¿no? Y para mucha gente, entre los que me incluyo, pues son temas que nos han interesado tanto a lo largo del tiempo, pues que se vuelven realmente una vocación profesional, ¿no? A lo mejor no siempre podemos dedicarnos a estos para obtener nuestro ingreso, ¿no? Pero siempre está el interés de seguir estudiando, de seguir leyendo, de seguirse informando. Y a veces eso también es lo que se les critica, pues, a ciertos servidores públicos, ¿no?
cuando estás ahí solo porque pues tienes un sueldo y acaban tus 8 horas y sales y ves que el edificio de al lado se incendia, pero como ya acabó tu turno, pues tú ya no tienes por qué informar, pues ahí se ve un poco o mucho más bien la diferencia de actitud, ¿no? Cuando es algo que te gusta, que te llama y que en ocasiones puedes también vivir de ello, pues qué bueno, pues estoy ahí nada más porque me pagan, ¿no? Y al final, bueno, no al final, pero me refiero, yo he visto que también esfuerzos de capacitación se han quedado truncos, ¿no? Es decir, había el proyecto de la Escuela Nacional de Protección Civil, que se ha quedado eso pues, en un curso en línea y otras cosas que en su momento pues había planes para que crecieran, se desarrollaran, pero si no hay este interés de que la gente aprenda, que conozca, que se acerque, pues la verdad es que otro más de los motivos de la desconfianza. Claro, pues mira, yo cuando menos veo que poco a poco se van metiendo buenas piezas en las diferentes entidades, ¿no? Muy poco a poco, pero pues ojalá y algún día pues, la gran mayoría de esas entidades tengan pues, a la pieza clave como ahorita ustedes lo están haciendo en la delegación en la que les toca estar y que todos los titulares de todas las entidades, llámese municipio, delegaciones, estados, bueno, pues tengan la capacidad, la preparación y la voluntad para hacer de esto algo mejor, ¿no? Pues sí, todos, por el bien de todos que somos la población, esperamos que así fuera caminando. Así es. Bueno, Jorge, pues fue un gusto haber platicado contigo, de verdad. Se nos pasó rápido la hora. Fue muy interesante y pues ojalá y nos vuelvas a acompañar más adelante, ya que estés integrado en tu nuevo puesto, el cual te volvemos a felicitar. Gracias. Y para que nos platiques, ¿no? Qué es lo que están haciendo, qué es lo que se va a hacer y bueno, pues darle un seguimiento a todas estas actividades. Sí, yo les agradezco mucho a ustedes la invitación y por supuesto aprovechar todos los canales de comunicación que tengamos, tanto ahorita como particular, como eventualmente como servidor público, lo que he mencionado, mientras la gente sepa qué se está haciendo, cómo se está haciendo y cuáles son los fines, que al final es por el bienestar de todos, pues es una manera más también de sumar en estas tareas de protección civil. Perfecto. Pues esta estación aquí siempre serás bienvenido. Muchísimas gracias. Y bueno, pues difundir la protección civil y todo lo que favorezca a ella, pues es una de nuestras misiones. Al igual, pues los esperamos que nos escuchen los días lunes en Nuevo León de 4 a 5, los martes en Sonora igual de 4 a 5, los días miércoles Ciudad de México, jueves Jalisco, viernes Veracruz igual de 4 a 5, Estado de México de igual forma los lunes, nosotros nos encontramos de 6 a 7 en este horario. Miércoles Colombia, jueves Quintana Roo de 12 a 1 y Puebla, Tehuacán los días sábados. Próximamente tendremos Chiapas y El Salvador. Bueno, pues no dejen de escucharnos en todos los programas en los diferentes estados y de leer el blog, el cual es muy interesante las aportaciones que hacen ahí los especialistas en la materia. También te invitamos a que de repente le eches un ojo al blog. Ahí ya incluso he participado hace unos meses. Sí, pues mira, muy bien. Qué bueno. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Pues un saludo a todos, excelente año y esperemos escucharlos aquí todos los lunes de 6 a 7. Jorge, nuevamente, muchas gracias. Y gracias a ustedes. Gracias a todos por acompañarnos. Igual ustedes. Gracias a nuestro equipo que se encuentra aquí presente y el que se encuentra detrás de todo esto, que es Epicentro. Gracias. Y hasta el próximo lunes.